Episódio número 29 da série Al Camino del Millón. Aqui nesse episódio vamos ver os movimentos em meu portfólio durante o mês de maio. Bem-vindos ao canal de Dividendos México. Eu sou Renan Ribeiro, criador aqui do canal, e chegamos a nosso episódio número 29. Empecé a série El Camino del Millón em enero de 2021. Já passou todo o ano 2021, 2022 e hoje chegamos ao quinto mês del año 2023. Vamos a revisar aquí los movimientos, los dividendos recibidos, pero antes, como siempre hacemos, revisamos aquí algunas noticias, las más importantes que ocorreram durante o mês de maio. Tuvimos, por exemplo, a suspensão de 2 empresas que estavam cotizando na Bolsa Americana, 2 ações que estavam cotizando e foram suspendidas. A primeira de ellas foi Grupo FANSA, em el dia 3 de maio, uma empresa que já estava apresentando problemas financeiros, estava cerrando tiendas também e teve sua ação suspendida todavía no início do mês de maio. A outra empresa foi TV Azteca. TV Azteca foi suspendida agora ao início do mês de junho, quando estou gravando aqui o vídeo, mais especificamente no primeiro dia do mês, e foi suspendida por não apresentar a informação sobre o reporte do primeiro trimestre do ano 2023. Então, as empresas necessitam cumprir certos requisitos para que sua ação siga cotizando e siga sendo possível comprar e vender dentro de uma bolsa de valores. Se as empresas não cumprem com determinados requisitos, aunque suas ações estejam listadas, não podem ser operadas por el público inversionista. Eu comentei em outro vídeo de maneira mais específica, pero havia empresas com mais de 20 anos com esse problema, não proporcionavam a informação necessária e tinham suas ações suspendidas. A maneira que eu tenho de evitar esse tipo de problema é invertir em boas empresas que estão em crescimento, que pagam dividendos de maneira crescente. Não significa que estou completamente exento desse problema, mas eu sei que a grande maioria dos problemas nesse estilo são de empresas que já têm problemas financeiros desde há muito tempo, ou também, ao mesmo tempo, empresas que não solem pagar dividendos ou dividendos de maneira crescente. Evito também invertir nesse tipo de empresa que são mais especulativas. Outras notícias relevantes, tuvimos o anúncio de Citigroup, que é o dueño de Banamex por agora, sobre a possibilidade que Banamex tenha agora de já não ser vendida para Grupo México, que talvez era o principal postulante a essa compra, mas a maior possibilidade agora é de que ocorra uma OPI. OPI é uma oferta pública inicial, é quando uma empresa que é privada empieza a cotizar de maneira pública em uma bolsa de valores e possivelmente será a bolsa de valores de México. Não sabemos se será a bolsa mexicana de valores ou se será viva, pero ao menos a notícia mais atualizada é que Citigroup está pensando em fazer uma OPI com Banamex. Tuvimos um tema também um pouco polêmico entre o governo e Grupo México Transportes, porque Grupo México Transportes estava administrando uma concessão proporcionada por el governo de 3 tramos ferroviários e o governo simplesmente tomou esses tramos sem nenhum aviso prévio. Então, obviamente, há advogados e pessoas que são altamente capacitadas para resolver esse tipo de problema, pero foi algo um pouco polêmico, já que foi relacionado a um dos principais inversionistas do país, uma das pessoas mais ricas de México, e também eu creio que é algo que pode causar mala imagem para outros inversionistas, porque agora já queda a dúvida, empresas que têm concessões, se supone que é algo seguro, porque são concessões muitas vezes de 20, 30, 50 anos, pero que de nada sirve se de la nada o governo pode simplesmente tomar o que havia proporcionado a través da concessão. É algo complicado, pero como dije, há pessoas que são muito capacitadas e muito bem remuneradas para resolver este tipo de problema. Outra das notícias também que eu considero como bastante relevante é sobre Renomalab. Renomalab anunciou que vai começar a pagar de maneira trimestral. Eu sempre estou fazendo hincapié nos anúncios de dividendos que hago aqui no canal sobre a importância de uma constância de pagos e a parte, preferentemente, que sejam pagos crescentes. Eu tenho preferência por essas empresas e eu também estou seguro que uma empresa que paga de maneira mais constante e que paga um dividendo crescente, essa empresa se vuelve mais atractiva para o público inversionista, porque para uma pessoa, talvez um diretor de uma empresa, uma pessoa que já tem uma posição muito grande, digamos que dá igual o período de pago dessa empresa, se é anual, se é semestral, se é trimestral, se é mensual, porque já tem um capital muito grande, possivelmente já tem sua liberdade financeira, pero principalmente para um público inversionista que apenas vai começando ou que tem um patrimônio todavia mediano, a periodicidade do pago faz muita diferença. Então é sempre bueno para os que vão começando ou todavia estão no processo de crescimento de patrimônio. É muito bom invertir em empresas que fazem pagos mais constantes. Eu creio que a experiência de inversión es una mejor experiencia cuando recibimos pagos de manera más constante, ¿no? Hasta porque es muy obvia la respuesta si preguntamos, ¿prefieres recibir dividendos de manera anual, semestral, trimestral o mensual? Entonces, en el caso de las fibras, yo creo que todas podrían pagar de manera mensual. En el caso de las acciones, todas podrían pagar de manera trimestral. Ya teníamos aquí un movimiento aunque es pequeño de LAB, buscando esos pagos trimestrales, pero yo creo que todas podrían hacer eso en el caso de las acciones mexicanas.
y que todas las fibras podrían también pagar de manera mensual. Yo creo que sería mucho más fácil para que el público que estuviera empezando a ver resultados, porque los resultados llegarían de 1 a 3 meses, no necesitaría esperar 12 meses hasta recibir el siguiente pago. Ahora vamos con los rendimientos de mi portafolio. Yo tuve un rendimiento en el mes de mayo de 1.72%, el S&P con un rendimiento de 0.38%, el IPC México con un rendimiento de menos 3.79% y el índice de fibras también con un rendimiento negativo de menos 1.26%. Son rendimientos ya con dividendos y después de impuestos. El único que es antes de impuestos es el IPC México, ese índice aquí, el IPC, porque en la página de S&P Global no proporciona el rendimiento con dividendos ya después de impuestos. Entonces aquí sería siempre un poquito peor, digamos, el rendimiento, pero yo creo que no tanto así. Pero como es el rendimiento que yo tengo aquí más próximo en relación a los otros indicadores o los otros portafolios, entonces es el rendimiento que yo utilizo aquí. El rendimiento del año 2023 de mi portafolio es 12.26%, el S&P 9.41%, el IPC México 9.96% y el índice de fibras 9.21%. Desde que empezamos la serie, mi portafolio con un rendimiento de 17.95%, el S&P de 14.26%, IPC México de 28.93% y el índice de fibras de 27.51%. Con eso yo mantengo aquí una racha positiva de 5 meses en el año 2023 y los últimos 3 meses del año 2022. Entonces son 8 meses en secuencia con rendimientos positivos. En este año es la primera vez que mi portafolio tiene un rendimiento superior a los otros. Y vamos a guardar para ver cómo terminamos el año 2023. Vamos ahora con los dividendos recibidos. Destaque para el mes de mayo, que es el mes más actual. Recibimos a total 1.753.45 y recibimos de Azur 107.24, de Banbarrio 252.21, de Danos 112.21, de Gap 60.10, de Fipo 106.11, de Fibra Nova 704.35 y de Fibra 1 411.23. Un mes bastante bueno, hasta porque es un mes que suelen pagar varias fibras. Los meses 2, 5, 8 y 11 son meses que varias de las fibras que pagan de manera trimestral hacen sus pagos. Es un mes también bastante fuerte para acciones, porque como hacen sus asambleas anuales, muchos pagos son programados para el mes de mayo. Entonces también aquí justifica que fue un mes bastante bueno en dividendos. Aquí más abajo yo tengo una comparación desde que empecé la serie El Camino del Millón. Y aunque el dividendo está un poquito más bajo en comparación al año 2021, pero aquí en 2021 incluía un dividendo de Grupo Profuturo, que es una empresa que todavía no pagó en el año 2023 y que yo tengo la expectativa que pueda pagar en el mes de junio o en los siguientes meses. No dieron fecha, todavía no confirmaron su fecha, pero aún así, sin contar con Grupo Profuturo, ya tengo un dividendo recibido de 7.211 pesos con 38 centavos, me da un promedio al mes de 1.442,28. Y la tendencia es, o lo que yo espero es a cada pago, a cada mes de cada año recibir más en relación al año anterior. Yo sé que ni siempre puede pasar porque yo puedo cambiar posiciones, una empresa puede hacer un recorte de pagos y ya no paga lo mismo que estaba pagando antes, pero esa es la expectativa a un corto, mediano y también a un largo plazo. Vamos ahora con el histórico de movimientos directamente aquí en la cuenta de GBM, empezando desde el primer día de mayo hasta el último día. Tuvimos aquí dividendos recibidos, como vimos, de Fibra 1, también de Danos, también de Banbarrio. Vamos a la siguiente página. Aquí tuvimos más dividendos recibidos de Fibra Nova, movimentos de GBM, RUBL, GBM F2, no comento porque son movimentos de fondos de inversión de renta fija, entonces no es relevante aquí para el portafolio. Cuando yo tengo dinero disponible, yo voy poniendo dinero en GBM, RUBL y GBM F2, y también hago movimentos de venta cuando yo voy a comprar alguna acción. En el día 15 compré 54 títulos de Fironteria 12.05. Vamos a la siguiente página. Dividendo recibido de Gap en el día 16. Aquí 34 títulos más de Fironteria a 11.99 en el día 16 también. También en ese mismo día 10 títulos comprados de Fibra Danos a 23.24. Después también en ese mismo día 24 títulos más de Fironteria a 11.99. Un dividendo recibido de Fipo. Y vamos a la siguiente página. Aquí en esa página tuvimos en el día 18 un depósito de 110 pesos. Una compra de 18 títulos de Fibra Monterrey a 11.98 en el día 25. A la siguiente página. Tuvimos dividendos recibidos de Azur ya al final del mes. Tuvimos aquí un ajuste en el dividendo de Fibra 1. También hice un video específicamente hablando sobre ese ajuste que hicieron. Y aquí dos títulos más comprados de Banbarrio a 53.57 en el día 31. Y vamos a la última página.
y aquí en la última no hay nada de relevante. Entonces vamos a ver cómo quedó el portafolio con todos esos movimientos. Así quedó el portafolio al final del mes de mayo con valor de 331.812.63. Las mayores posiciones que tengo siguen siendo las mismas, que es Fibra CFE, Grupo Profuturo, Fibra Nova y Fibra 1. Mi intención es acumular más títulos de las empresas que ya tengo. La otra empresa que incluí fue Banbarrio, pero aunque quiera ya no voy a incluir más empresas. Tendré que vender tal vez 2 o 3 aquí para incluir una más, porque creo también que ya tengo aquí una atomización de mi portafolio. Yo hablé sobre ese concepto en más dividendos y yo creo que eso ocurre cuando tenemos posiciones que son muy poco relevantes de acuerdo a nuestro portafolio, de acuerdo al total que tenemos de portafolio. Entonces yo tengo aquí todas esas que están para mí debajo de los 4, 2%, son empresas que para mí están, digamos que atomizadas, o sea, ya no son relevantes para el todo. O sea, atomizar significa hacer con que las partes de manera independiente no sean relevantes. Entonces yo hago eso en mi portafolio. Ustedes también hacen eso en sus portafolios cuando tienen posiciones que son muy poco relevantes. En ese caso, un ejemplo real con Sitsa. Es una empresa que yo tenía poco menos de 1%, aunque aumentou 47%, aún sigue siendo 1.01% en mi portafolio. Y toda esa plusvalía que tuvo Sitsa es un monto que sería muy pequeño, que es muy pequeño para todo el portafolio de 331.000 pesos. O sea, yo tendría aquí prácticamente dos alternativas con Sitsa. Sería al momento de incluir Sitsa en mi portafolio, poner una cantidad de dinero mayor en ella para tener más títulos para que cuando tuviera una alza fuera una alza importante para mi portafolio, o no poner Sitsa. Entonces yo puse solo un poquito, aunque subió un montón, no hace ninguna diferencia aquí para mí. Y es eso sería todo en relación a los movimientos de mi portafolio durante el mes de mayo. Pueden ver que la estrategia no cambia, la estrategia sigue siendo acumular más y más y más títulos de algunas empresas que yo creo que pueden contribuir a mi estrategia. Puede ser que en algún momento yo decida acumular más dinero disponible porque yo creo tal vez que en ese momento no hay oportunidades de inversión. Puede ser que en algunos momentos yo voy a invertir todo el dinero que yo tengo disponible porque yo creo que hay muchas oportunidades en el mercado, pero la estrategia y la mentalidad es siempre enfocada en acumular más títulos para que en los siguientes pagos de dividendos de cada una de esas empresas yo reciba un pago mayor en relación al último pago distribuido. Ahora quiero saber de ustedes cómo les fue durante el mes de mayo. Comenten aquí abajo. Comenten también si ese tipo de video es importante para ustedes, si les ayuda en algo, que esa es la intención aquí de hacer estos videos, compartir en mi portafolio. Y también es importante saber de ustedes si realmente les está ayudando o sirve tal vez como una inspiración para empezar también un portafolio a través de la bolsa de valores. Si les gustó el video pueden dejar aquí un like. Si es la primera vez que están viendo el video también pueden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en los siguientes episodios y un abrazo.